Buenas noches, mi nombre es José Manuel Verdugo Chaides y les voy a explicar en qué consta mi reto F1017B. Bueno, pues en este proyecto lo que se busca es analizar y predecir el cambio sobre el tiempo que experimenta una varilla sobre unos rieles con un voltaje. Para esto, primero realizamos un prototipo que constaba de 10 imanes de farrita sobre, sobre una base de madera con dos rieles pequeños de cobre y un tubito más chiquito de cobre que al igual nos permitiría calcular pues el cambio que este tiene con respecto al tiempo. Bueno, pues eso fue la primera parte. Después de esto, lo que tuvimos que hacer pues fue llevar las clases en las que estudió conocimiento pues de diversas cosas como las fórmulas que ocupamos para calcular el tiempo que pasaba, cómo funcionaban los campos magnéticos, en este caso, cómo funciona el campo magnético de un electroimán, que es el que se necesitó, ya que al momento de pues, nosotros poner la varilla pequeña sobre los rieles, esta no se movía, pero porque el cobre no es un material magnético. Pero cuando nosotros conectamos el voltaje, la fuente de poder a los rieles y la activamos, se vio como el pequeño tubito de cobre iba avanzando con cierta aceleración y velocidad hasta llegar al final. Pues viendo todo esto, realizamos un modelo matemático que nos ayudaría a predecir cómo funciona esto y nos dio las siguientes gráficas. Como se ve aquí, pues la primera gráfica es la aceleración con respecto al tiempo y vemos cómo aumenta de una y después sigue constante hasta que llega a un punto en el que baja hasta cero y vuelve a subir. Esto se debe a que pues ese pedazo en el que baja a cero es el momento en el que el tubito de cobre pasa por un lugar en el que no hay ningún imán, lo que hace que no acelere de ninguna forma. Y como vemos, pues ahí se repite durante como 8 veces la gráfica, hasta que llega a un final. Pero si vemos bien, cada vez que llega a cero la aceleración es durante menos tiempo. Esto debido a que a- al estar acelerando durante cierto tiempo, pues la velocidad va aumentando y por ende el tubito de cobre pasa menos tiempo por el lugar donde no hay un imán. Y eso es lo que significa que cada vez haya menos distancia entre cada subida y bajada de aceleración. Como parte de las... bueno, y al final llega hasta cero y se va hasta un valor negativo, ya que pues hay un frenado que es normal porque llega al final de la gráfica, al final del experimento ya no había cómo seguir aumentando y pues este frena de una y luego se estabiliza a cero, que nos indica que el objeto llegó al reposo. La segunda gráfica es la de la velocidad con respecto al tiempo. Y como en esta se ve, es un aumento, no es lineal, ya que cuando está en aceleración, la velocidad aumenta y como se dijo anteriormente, pues hay un pequeño pedazo en el que el tubito de cobre no está sobre ningún imán y en ese tiempo la velocidad que se mantiene en el tubo de cobre es constante y por eso es que va subiendo, pero van como en un efecto escalera, lo que hace que pues suba, se mantenga constante y vuelve a subir, se mantiene constante, vuelve a subir, se mantiene constante. Y pues esto hace que al final lleguemos hasta la aceleración máxima y de ahí pega un bajón. Esta pues es porque, como se vio anteriormente en la otra gráfica, pues también hay un punto en el que el objeto frena y eso es lo que quiere decir eso en esta gráfica. Al momento del objeto frenar, pues llega a la velocidad a cero, como se ve, o sea, pega un frenón y llega a la velocidad hasta cero, que coincide con lo que se nos mostró anteriormente, que dice que la gráfica de aceleración, después de pegar ese frenón, llega a cero. Bueno, y finalmente la posición con respecto al tiempo. Pues esta vemos cómo va cambiando la posición debido al aumento de la aceleración que la gráfica queda como una función cuadrática y que al final de todo pues se estabiliza porque como ya se vio anteriormente el objeto llega a aceleración cero, a velocidad cero, o sea que el objeto está en reposo y por ende ya no cambia de ninguna forma su aceleración, no cambia de ninguna forma su posición. Eso es todo. Gracias.